Buenas tardes, mi nombre es Carmen Alicia Monsiváis Barrera y este es mi proyecto integrador en la materia de Derecho Procesal Penal. Aquí descubriré el proceso acusatorio y la ley de amparo utilizados con el fin de evaluar la finalidad del sistema penal acusatorio. Aquí la primera pregunta que se me plantea es: ¿qué es el amparo? Es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del derecho mexicano que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos, esto es, sus garantías individuales. Aspectos más importantes de la reforma constitucional de 2011 son dos los más importantes: la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. El segundo es: se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio nacional por parte del presidente de la República. La otra pregunta es: ¿qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. La otra pregunta es: ¿qué son los principios del juicio de amparo? Son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y resolución del proceso de amparo. La otra pregunta es: ¿a qué está obligado el juez de garantía de amparo y el juez de control? En el juez de control se encarga de velar por la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de las partes, y en los juzgadores de amparo están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La otra pregunta que se me plantea es: ¿qué es el informe justificado? Es un documento en el cual las autoridades responsables sostienen la constitucionalidad de los actos que se les reclaman, expresando las causales de la improcedencia y seguimiento del juicio. La otra pregunta es: ¿de qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas? Acto reclamado como la conducta de la autoridad presuntamente considerada como violatoria de garantías individuales o de la distribución de competencias entre la Federación, los estados o el Distrito Federal, reclamable a través del juicio de amparo. La otra pregunta es: ¿cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Le asiste ese carácter a quien tiene un interés contrario al del quejoso. La otra pregunta es: ¿qué es la suplencia de la queja? Es una institución cuya observancia debe respetar los jueces y magistrados federales. Otra pregunta es: ¿qué son las medidas cautelares? Es una restricción impuesta por el juez de control para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido. La otra pregunta: ¿en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Artículo primero: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y mi última pregunta es: ¿en qué consiste la suspensión del acto reclamado? La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo cuya finalidad es preservar la materia del juicio. De mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.